Lo volvemos a hacer junto a nuestro presidente del PP en Sanlúcar. Me acompañan el diputado nacional Aurelio Romero, la diputada autonómica y vicepresidenta del Parlamento andaluz y futura alcaldesa de la ciudad de Jerez, María José García Pelayo, y el presidente provincial, también diputado autonómico, porque juntos vamos a compartir una reunión con la plataforma para la defensa de los trabajadores de la viña. El Partido Popular se preocupa por los problemas de los vecinos de Sanlúcar, pero en este caso nos preocupa un sector fundamental de la economía, del marco, de la comarca y por supuesto de Sanlúcar, como es los problemas que en este momento viven nuestros viñistas y por supuesto nuestros trabajadores del campo. Nos vamos a reunir con esta plataforma que representa a la mayoría, a la totalidad de las cooperativas existentes en el marco y también independientes. Como ustedes conocen, desde hace mucho tiempo que vienen trabajando por aunar esfuerzos en la defensa del sector, y hoy el Partido Popular le va a mostrar su respaldo en defensa de un sector que nos preocupa a todos, y nos preocupa porque hoy está este sector fundamental de la economía de la comarca en peligro. El marco sufre las consecuencias graves de lo que representa los problemas de la crisis, pero aquí nos vemos abocados a afrontar otros problemas graves del sector, que son los que vamos a tratar con los representantes, en este caso de los viñistas. Y vamos a sumar esfuerzos con ellos y vamos a expresarles nuestro apoyo por los problemas que en este momento vive, especialmente en relación con la rentabilidad de su viñedo, por los problemas del precio de la uva y especialmente con los problemas hoy del sector que tanta relación tiene con la Junta de Andalucía. En ese sentido, sí anunciarles que vamos a plantear dos propuestas que vamos a hacer llegar al sector: una no comparecencia de la Consejera de Agricultura y otra una proposición no de ley en defensa del sector ante los graves problemas que hoy sufre el sector. Somos conscientes del acuerdo sectorial que se alcanzó el 23 de abril, un acuerdo importantísimo, donde todo el sector se definió y se unió en defensa de los principales problemas en relación con los excedentes de producción, problemas en relación con el plan de viabilidad, problemas en relación con el reglamento del vino, y esas son las cuestiones que vamos a tratar. En ese sentido, en primer lugar, pues plantear nuestro apoyo. En primer lugar, siendo conscientes de que las medidas que ha puesto en marcha la Junta de Andalucía son claramente insuficientes. El plan de viabilidad, ya lo advertimos, pero se ha demostrado como una propuesta claramente insuficiente, y en ese sentido sí decirles que el Partido Popular quiere que el Gobierno haga análisis y sea consciente de que estas no son medidas que puedan resolver el futuro del sector. De hecho, la aportación económica comprometida por la Junta de Andalucía no es que sea insuficiente, es que es ridícula para las verdaderas necesidades del sector, y eso es uno de los temas que vamos a tratar. Por otro lado, vamos a apoyar la propuesta de destilación de excedentes en esas 50.000 botas anuales en el periodo de 3 años que se ha planteado por parte del sector. Vamos a plantear la necesidad de llegar a un acuerdo en relación con el conjunto del sector, y nosotros lo que vamos a apoyar es un diálogo y un acuerdo que entendemos debe de alcanzar el sector en relación al reglamento del vino y en relación a la participación y al peso, a la representación de cada uno de los sectores en el Consejo Regulador, y en ese sentido confiamos en que se resuelvan las demandas de los diferentes sectores para lograr que el acuerdo sea lo que prime en relación a lo que ya es un reglamento que la Junta tiene previsto publicar en el BOJA, y que nosotros esperemos que definitivamente se solucionen las diferencias que existen todavía entre los diferentes sectores. Y también nuestro apoyo en relación a los productos complementarios,
y al blindaje de lo que representa la producción en lo que es la denominación de origen y el marco de Jerez, y nuestro apoyo al blindaje de la denominación de origen de los vinos del marco de Jerez, y muy especialmente en relación con lo que son los productos complementarios. También hay una propuesta en relación con los derechos de pago, y en ese sentido nosotros vamos a mostrar nuestro respaldo a la asignación de derechos de pago único a los viñedos del marco de Jerez. Quiero, aparte de expresar nuestro apoyo, plantear dos cuestiones que le vamos a hacer llegar a ellos. Nuestros diputados han planteado una cuestión que nos parece importante de cara al futuro del sector, como es la iniciativa planteada por nuestros diputados, y está aquí uno de ellos, Aurelio Romero, en relación con el grado alcohólico para comercialización de nuestros vinos. Creemos que el futuro del sector, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de garantía de viabilidad, tiene mucho que ver con la adaptación en grado de nuestros vinos, y entendemos que con carácter excepcional hay que plantear una consideración en relación con ese asunto. Ha sido planteado así por nuestros diputados. Y un segundo asunto que vamos a tratar con el sector es algo que nos parece grave y que hoy quiero anunciarles como novedad, y es la exclusión de los viñedos, del sector de nuestras viñas, así también como de la flor cortada, del decreto de ayuda a las inundaciones que ha aprobado el Gobierno. A nosotros nos parece inaceptable, nos parece una auténtica injusticia que este BOE, que es el que aprueba por parte del Ministerio de Economía las ayudas en relación con las inundaciones que se han derivado de estos últimos acontecimientos, especialmente del 2009, finales del 2009 y los inicios del 2010, haya dejado fuera de las ayudas y por tanto no esté contemplado un sector tan fundamental de nuestra economía, pero también afectado claramente, como es y además sometido a una situación crítica, como es el de la flor cortada y como es el de nuestros viñedos. Por tanto, decirles que nosotros, a través de la iniciativa parlamentaria, vamos a reclamar la cobertura imprescindible, necesaria a estas ayudas de este sector, que una vez más recibe un golpe bajo por parte del Gobierno, una puñalada por la espalda, al no ser reconocido este sector como uno de los sectores beneficiarios que se beneficia de las ayudas, que si bien nosotros hemos demostrado que son insuficientes para las necesidades de quienes se han visto afectados por inundaciones, otra cosa incluso mucho peor, evidentemente, es incluso ser excluido, como le ha ocurrido a nuestras viñas y al sector de la flor cortada. Por lo que vamos a anunciarles que vamos a reclamar, y hemos vuelto a reclamar, la cobertura a estos sectores, y que nos parece una auténtica injusticia que se produzca este tipo de hechos, y que evidentemente no está justificado, y que significa una vez más una puñalada por la espalda a un sector que claramente ya sufre importantísimas dificultades. Y eso es lo que vamos a vernos con el sector. Esas son las iniciativas de apoyo que vamos a plantear en el Parlamento de Andalucía, también en otras instituciones como el Congreso de los Diputados, a través de nuestro diputado nacional, Aurelio Romero, y inmediatamente pues tomaremos cuerpo a esta iniciativa a través de la reunión que vamos a mantener con el sector inmediatamente después de esta convocatoria. ¿Alguna cuestión que queréis plantear?